buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema que venimos hablando, el tema en cuestión, que es el tema de las dos casas, ¿cierto? Y tenemos aquí al frente, de manera detallada, la cronología, ¿sí? La cronología que vamos a manejar o vamos a continuar manejando porque ya manejamos algunas fechas de eso, ¿cierto? Y algunos de estos años, digamos, si de pronto no los tenemos en la cronología que llevamos en Shabbat, pero lo importante es que podamos tener como todos esos datos, muchas veces repetidos, hasta que los podamos medianamente memorizar, por lo menos los más importantes, ¿sí? Y para eso vamos a mirar, vamos a mirar lo siguiente, la cuestión del pacto. Entonces, el pacto tiene promesas, tiene también la ley. Y el pacto tiene dos caminos, la bendición y la maldición. ¿Cierto? No hay más caminos que esos dos. El pacto. El pacto tiene las promesas y tiene también la ley. Eso lo explica el libro de Efesios. Creo que... no hemos llegado ahí en la yeshiva de adultos. donde Nelson va explicando todo lo que se encontró en Efesios 1 y ya va entrando casi al 2, que es donde está esto. Entonces en el capítulo número 2 se explica que si usted o yo no pertenecemos a Israel, no tenemos acceso al pacto y por lo tanto no tenemos acceso a la promesa ni tampoco a la ley. Porque la ley, como leímos la otra vez en Gálatas, creo que en Shabbat, que llegó 430 años después de la promesa, no invalida la promesa, la confirma. ¿Sí? La ley no puede negar el pacto. Y si no, pues la ley, la Torá, iría por un camino diferente al pacto. Y eso no tiene sentido. Es decir, ¿quiénes tienen acceso a la ley? Únicamente los que están metidos dentro del pacto. ¿Sí? Y al revés, ¿quiénes tienen acceso al pacto? Los que tienen acceso a la ley. O sea, es un equipo que no puede trabajar separado. No puede trabajar el uno sin el otro. Y entonces tenemos el pacto. ¿Cuál es el pacto? Yo seré a ustedes por Dios, ustedes serán para mí como pueblo. Esa frase la repite en Jeremías, creo que en Oseas, en Ezequiel, por lo menos unas 4 o 5 veces más la repite en el Tanakh. ¿Qué promesas trae, por ejemplo, el pacto que le dio Dios a Abraham? Yo veo fundamentalmente dos, pueden haber más, pero yo veo dos. Una, la multiplicación de los hijos o de la descendencia de Abraham, como las estrellas del mar o como la arena del mar, cierto, dije al revés, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Y otra de la promesa es, yo entregaré la tierra de Canaán, cierto, la tierra que juraba Abraham a Isaac y a Jacob. Esas son las promesas, pueden haber más, de seguro las hay. Esta otra cosa que es la señal y esta otra cosa que es la ley. ¿Sí? La ley, pues es la Torá. No se puede regir un pacto si no hay unos decretos, unos mandamientos. ¿Sí? Y el pacto tiene dos caminos, la bendición o la maldición. Veamos entonces para empezar, a ver, empecemos a repartir esto de por acá. A ver, un momentico. Deuteronomio 11:26. Vamos a empezar ahí. ¿Listo? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Hashem tu Elohim te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Listo. Entonces la bendición sobre Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿Sí? Ya más adelante en el capítulo 27 se va a cumplir eso que él dice, que coloquen la bendición en un monte y la maldición en otra. ¿Sí? Entonces, leamos nuevamente el versículo 26 y 28, solamente. 26 y 28. Sí. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y
Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Bien, la palabra oír ahí, ¿cuál será? Si no oyereis, creo que está dos veces, ¿no? En el 27 creo que está una y en el 28 está la otra. ¿Qué palabras hay, Gonzo? ¿Qué vemos en el 27 y en el 28? Dice, si no oyeres hoy. Diga, hoy presento ante ustedes la bendición y la maldición. La bendición si obedecen los mandamientos del Eterno que yo les ordeno hoy. La maldición si no obedecen los mandamientos de Hashem Elohim y se apartan del seno que yo les prescribo hoy, siguiendo a oídos de otros, de ídolos de otros de los que jamás oyeron. O sea, cambiaron el oír por el obedecer, ¿cierto? Miremos en el hebreo. Miremos en eso. Le dice oír. En el 27 y en el 28. ¿Dónde están los obedecer? Sí. La bendición si oyeres y la maldición si no oyeres. Oyereis. Oyeres. Ahí está en hebreo, creo que está la palabra Shema. Shema. O sea, la raíz de esa palabra es Shema. Entonces, ¿por qué hago énfasis en ese Shema? Porque acuérdense que en capítulos anteriores de la Torá dice también escucha, ¿cierto? Shema. Es decir, aquí viene hablando de lo mismo, escuchar. Aquí todavía no ha colocado el obedecer. Porque usted para obedecer, primero que tiene que hacer, escuchar, ¿cierto? Hay unos textos que ponen este orden: escuchar, guardar, obedecer. Escuchar, guardar, obedecer. Coloca otro texto por allá, creo que es cerquita al mandamiento de los pollos y de los huevos. Escucha, guarda y obedece. Está en el libro de Deuteronomio. Escucha, guarda y obedece. Pero aquí, espérame un segundito, aquí el escuchar está ligado a ese escuchar de ahí atrás. Está la palabra Shema. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces usted no puede llegar, ni yo tampoco, nadie, a un grado de obediencia si primero no ha escuchado. ¿Sí? Entonces cuando dice, ¿qué es lo que dice ahí? Si tú escuchares. Esperen que me quedé sin... Léalo, hermana Beatriz. El 27. La bendición si oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Hashem vuestro Elohim y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Listo. Entonces coloca dos veces la partícula escuchar. Tishmeu, ¿sí? Tishmeu. Y en el 28 está Tishmeu, igualitico, ¿cierto? En la versión inglesa lo dejaron como acatar, si tú no acatas, en inglés. Sí, en el español colocaron fue, si tú no oyereis. Y en la Torah me colocaron, si tú no obedeces. Sí, vamos a mirar esta, que algunos colocaron como obedecer, pero no, es escuchar. Sí, porque está ligado al Shema, al escucha. O sea, yo no puedo llegar a un nivel de obediencia si primero no he escuchado. Cuando le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento más importante, él hubiera dicho, obedece a Dios o ama a Dios por sobre todas las cosas. Dijo, no, escucha Israel. ¿Sí lo recuerdan que él lo dijo? Escucha Israel, el eterno tu Dios es uno, el eterno vuestro Dios uno es, ¿cierto? Deuteronomio 11, 26 hasta el 28. Mira, yo pongo delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, si oyeren los preceptos del Eterno, pues Elohim, que yo les ordeno a ustedes hoy. Y la maldición, si no oyeron los preceptos del Eterno, pues Elohim, y se apartaren del camino en que yo les ordeno hoy, para ir detrás de ídolos extraños que no han conocido. Será cuando te introduzca el Eterno, tu Dios, en la tierra que tú vas allá, en la tierra que tú vas hacia allá para tomarla en posesión. Ya que sé. pondrás la bendición sobre el monte. Es decir, listo. Como se dan cuenta, ahí también colocaron oyereis. Sí, la colocaron igual que en la Reina Valera 60. Pero no, es escuchar. Sí, entonces escuchar.
La bendición si oyeren los mandamientos, si escucharen los mandamientos. Y la maldición si haréis los mandamientos. Entonces, cuando yo no escucho los mandamientos, enseguida, ¿qué paso a hacer? Soy tenido inmediatamente como un idólatra. Porque inmediatamente, ¿qué es lo que dice acá? Y la maldición si no oyeren los mandamientos del Eterno vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así dioses ajenos? Todo lo que nosotros hemos adorado antes de la manifestación de la Torá y de Yeshua en nuestra vida. Entonces, como no teníamos a Yeshua, entonces adorábamos a Yeshua, a Jesús. ¿Sí o no? Porque no entendíamos quién era el Mashiach. Y como no entendíamos quién era el Padre y quién era el Mashiach, nos juntábamos en una sola unidad y le metíamos también otro, el Espíritu Santo. Entonces, una trinidad, un Dios que se inventaron en el concilio de Nicea y que viene y se remonta desde la antigüedad, ¿cierto? Ya hemos hablado de eso. Pero entonces, solamente hay dos caminos en cuanto al pacto, y es o yo cumplo, o sea, bendición, o yo incumplo, o sea, maldición. Pero vamos a ver otro texto donde nos explica lo mismo. Deuteronomio 30, del 15 al 19. Entonces, los que nos están viendo en la transmisión, esa es la cronología que estamos manejando en esta clase. Desde el año 0, con la expulsión de Adán, ya sabemos que en el huerto del Edén no podemos medir el tiempo, porque Adán empieza a envejecer una vez sale del huerto y no tiene más acceso al árbol que está ubicado en el medio, que se llama el árbol de la vida. ¿Sí o no? Entonces, los años, Adán adentro pudo haber cumplido 250.000 millones de años, pero no envejeció. Empieza a envejecer es cuando sale del huerto, y es donde la escritura empieza a contarle 1, 2, hasta 930, que es el año de su muerte. ¿Sí? Toda la cronología está montada sobre la edad de Adán. ¿Sí? Porque entonces dice, a los 40 y pico años tuvo Adán a un hijo y le colocó de nombre Set, 200 y pico, perdón. Entonces ahí viene, ¿sí? Todo lo que viene acá. El diluvio, fecha que ya conocemos, nacimiento de Abraham, nacimiento de Isaac, nacimiento de Jacob, Moisés, la salida de Egipto y la llegada al monte Sinaí, todo al mismo tiempo. Josué, lo que estamos viendo, no, vemos acá, jueces, ¿cierto? La etapa de los jueces, esperen que se fecha como que, no se me quedó bien. Los reyes de Israel, Saúl, David y Salomón. Dejo hasta ahí porque te la voy a seguir retomando. Entonces, Deuteronomio 30, del 15 al 19. Señora Beatriz, por favor, la reina Valera. Dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Hashem tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Hashem tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces él dice lo mismo que en el 11. Dice, aquí coloco la maldición y la bendición, la vida y la muerte, pero al final le dice, escoge tú la vida. O sea, yo les aconsejo que escojan la vida. ¿Sí? Ese fue el consejo que dejó Moisés. Yo les aconsejo que escojan el camino de la vida, o sea, el camino del cumplimiento, el camino del escuchar. ¿Por qué el escuchar es tan importante allá en el 11? Sí, porque entonces no se nos puede perder el Shema, ¿cierto? Me refiero a la acción, el verbo Shema, de escuchar. Porque, repito, usted no puede llegar, nadie puede llegar al conocimiento de la Torah si primero no escucha. Si usted tiene que escuchar. Por eso dice, también por allá, no me acuerdo si lo dice en el Nuevo Testamento, al final de los tiempos habrá comezón de escuchar. Y se aglomerarán, ¿cierto? Y se juntarán y se nombrarán para sí muchos maestros. O sea, haciendo referencia a que ya prostituyeron la acción de escuchar. Sí, hay que escuchar, pero ¿qué hay que escuchar? Pues la Torah. Usted puede ponerse a escuchar a divinos, claro, está escuchando. Pero lo que usted tiene que escuchar para llegar a un nivel de entendimiento. ¿Cómo dice la Torah de Met? Del 15 al 19. Mira, hoy pongo ante ti la vida y el bien, la muerte y el mal.
Yo te ordeno hoy que ames a Hashem tu Elohim, que vayas por sus caminos cumpliendo sus mandamientos, sus decretos y sus leyes. Así vivirás y florecerás, y Hashem tu Elohim te bendecirá en la tierra a la que te diriges para tomar en posesión. Pero si tu corazón se aparta y no quieres obedecer, y te dejas arrastrar para posternarte y adorar ídolos ajenos, yo les digo que serán exterminados. No vivirán mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión, cruzando el Jordán. Listo, ¿cierto? Lo mismo si no escuchares, ¿sí? Si no obedecieres. Entonces no vas a durar muchos días en la tierra que el Eterno te va a entregar. Y efectivamente fue así. Nuestro pueblo llegó a la tierra y en más o menos unos como 600 años después los expulsaron. O sea, no duraron absolutamente nada. Luego volvieron y luego volvieron a expulsar y volvían y los volvieron a expulsar. Y no sé si se dieron cuenta que esta semana una bancada política en Israel, operado por un partido que acepta musulmanes como participantes políticos, o sea, dirigentes musulmanes en Israel, están votando o quieren hacer una iniciativa, la iniciativa El Regreso. O sea, El Regreso es una iniciativa iniciada por Israel en los 80 para que las comunidades judías vayan hasta la tierra de Israel y ya tengan ciertas facilidades para establecerse, dinero, casa, bueno, en fin. Esta bancada quiere quitar eso. ¿Por qué? Porque hay un montón de dinero destinado a ese programa que no aparece reflejado en las contabilidades de nadie. Entonces dicen que eso se está yendo para el Ministerio de Defensa. Entonces yo obviamente no estoy de acuerdo porque es una bancada, una iniciativa árabe que quiere prohibir el regreso de más comunidades o personas afines a Israel. Sí, es una jugada de los musulmanes para no tener allí invasores, pero hay que estar atento a ese tipo de cuestiones políticas netamente en la tierra de Israel, ¿sí? Que nos podrían importar, nos deberían importar. ¿Sí? Entonces acuérdense, la iniciativa El Retorno está tratando de ser retenida por una bancada musulmana, no por judíos o netamente Netanyahu. ¿Listo? Entonces tenemos dos pasajes de lo mismo. Si tú no escuchares y si tú escuchares, ¿cierto? Entonces, dos caminos: bendición, Jericín, maldición en el monte Ebal. ¿Listo? ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera obedecido la Torá? Eso jamás lo sabremos. Si nuestros antepasados y nosotros no nos hubiéramos desviado del Eterno, quién sabe cuál hubiera sido la historia. Sí, esa no fue la historia, eso nunca pasó. ¿Cuál fue nuestra historia? ¿Por cuál de los dos caminos? Por el camino de la maldición, por el camino de la destrucción, por el camino del destierro. Ahí creo que lo leyó Gonzalo con la señora Beatriz, y es: seréis destruidos, no quedaréis pocos de ustedes. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está la bendición? Ahí mismo, capítulo 28, versículo 1. Solamente le damos dos pasajes. 28 del 1 al 14. ¿Cómo dice, hermana Beatriz? Deuteronomio 28, del 1 al 14. Digo, del 1 al 3. La bendición. Vamos a ver qué es lo que el Eterno dice. Si usted y yo escuchamos Shema, ¿cierto? La Torá. Bendición. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Hashem tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Hashem tu Elohim, bendito serás tú en la tierra y bendito tú en el campo. Listo. Y ahí empieza. Bendito, bendito, bendito. ¿Hasta dónde llegan las bendiciones? Hasta el capítulo 14. O sea, son 14 versículos dedicados a las bendiciones. Pero las maldiciones son más. Va desde el 28, capítulo 28, versículo 15 hasta el versículo 68. O sea, son casi el doble o hasta el triple de versículos de maldición. Leamos la del capítulo, la del versículo 63. Así como Hashem, la maldición, Sí. así como Hashem se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Hashem en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Bien, entonces, ahí vemos claramente
cómo el Eterno se va a gozar en destruir al pueblo, así como se gozó en hacerle bien, en abrir el mar, darle maná, codornices, lo que usted quiera, así también Él se va a gozar destruyéndonos. ¿Sí? Vamos a mirar otro pasaje que habla de eso. Proverbios capítulo 1, ya les digo qué versículo. Sé que el texto dice se burlará, creo que es como el 24. Proverbios 1:24. Creo que es el 24, sí. Proverbios. Eso, entonces leámoslo desde el 24. Proverbios 1, ¿sí? Proverbios 1. 24, 26. Sí, leámoslo hermana Beatriz, por favor. Dice, por Pero- cuanto No, espérame un segundito. Desde el 22. Gracias. ¿Hasta cuándo os simples amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mí, volveos a mi represión, A mi reprensión. a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. ¿Hasta ahí? Llegamos al 28. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Hasta el 30, perdón. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Hashem, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda la reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Listo, bueno, es un pasaje que hay que leerlo bien, digámoslo, o sea, bien despacio, una clase totalmente dedicada al libro de Proverbios o al capítulo 1 de Proverbios, pero quería enganchar eso, que el Eterno se goza también en destruir a Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra maldad ha sido terrible y Él tiene que castigarnos por esa maldad. O sea, no se puede quedar con los brazos cruzados. Si el Eterno no castiga, dice el libro de Hebreos, entonces tómense por hijos como bastardos. Entonces, si el Padre no lo reprende, es porque son ¿qué? Hijos bastardos. ¿Sí me hice entender? Sigamos. Entonces, dos caminos: la bendición y la maldición. El Eterno, cuando usted y yo escogemos el camino de la maldición, Él también se goza en destruirnos. Y dice que lo buscaremos, clamaremos a Él, y Él desde arriba se burlará y no escuchará. Y hay otro pasaje que habla de eso, es Salmo 2.4, por favor. Creo, Salmo 2.4. ¿Qué dice? Me acordé de otro, Isaías 66.4. Bueno, ¿cómo Dice, dice? el que mora en los cielos se reirá, el Adón se burlará de ellos. ¿Sí? Vamos a otro, Salmo 66.4, que es uno de los que más me acuerdo que lo leímos en alguna ocasión. Estábamos en un debate con una persona que me decía, eso fue en la iglesia, donde me decía la persona que Dios no castigaba, digámoslo, ¿cómo decirlo? O sea, Dios no castigaba a las personas que eran buenas, así cometieran pecados y eso, porque eran buenas, entonces ¿para qué castigarlos? Entonces, este pasaje me acordé, Isaías 66.4, ¿cómo dice? Vamos a leerlo desde el 3. Los sacrificios. 66.3 de Isaías. ¿Cómo dice? De Isaías. El de Salmos era Salmo 2.4, ya lo leímos. Sí, por eso es que se equivocó y dijo fue otra vez Salmos. Ah, no, es Isaías, pero Isaías 66.3 al 4. ¿Listo? Dice 66:3-4. Sí. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. El que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso,
como si bendijese a un ídolo. Imagínense, entonces la gente ahí comiendo rellena, relajado. Acá dice que es una cosa terrible. Sí, no lo dice directamente, pero sí o no, entre líneas lo dicen. Está colocando ejemplos donde lo muestra. Sigue, por favor. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Y ahí viene un texto que es buenísimo, que es el 5, incluso creo que por aquí está la de los profetas, porque creo que yo lo había bajado. Sí, es esta. Le pasa esta para que nos ayude a mirar el hebreo ahí. O sea, en Isaías 66, creo que el texto inicia con un Shema ahí. Isaías, pero yo lo voy mirando también por acá. Isaías 66, 5. Estoy casi seguro que va un Shema ahí. 66, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cómo dice? Otra vez, solamente el 5. Dice, oí palabra de Hashem, vosotros los que temblabais a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre dijeron, Hashem sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Listo. ¿Cómo es la palabra? Que es alguna raíz relacionada con Shema. Listo. Entonces, como se dan cuenta, ahí también está la palabra Shema, es decir, escuchar. El pueblo se ha perdido porque no estaba aquí, escuchando. Dice, yo clamé y nadie respondió. O sea, nadie estaba escuchando. Nadie estaba atento a lo que el Eterno demandaba en aquel momento, en aquella época. Que es lo mismo que hoy, cumplir la Torah. Exactamente lo mismo. Solamente que hoy, o en aquella época, puede ser que nuestra transgresión o alejamiento sea por causas diferentes, pero es lo mismo. Sí, nuestro problema es que no hemos vuelto a la Torah. Ese es el problema de raíz. Ya las causas, pues ya agréguele o quítele, dependiendo de la época. Entonces, dos caminos. Está el pacto. El pacto tiene promesas. El pacto tiene la ley. ¿Cierto? El pacto va por dos caminos. La bendición o la maldición. Si yo incumplo el pacto, inmediatamente entro en la categoría de maldición. Si yo cumplo lo que dice el pacto, yo entro en la categoría de bendición, bendición y maldición. Si yo estoy en la categoría de maldición, yo puedo orar, clamar y todo eso, pero dice que Dios se burlará, que Él no escuchará, ¿cierto? Él no hará oído, porque Él alguna vez llamó y nosotros no quisimos escuchar. Nadie respondió. Y empieza el 5 diciendo, Shemu, perdón. ¿Sí? Escuchar. ¿Sí? ¿Me dice entender? Entonces, ahí vamos. Entonces está la ley. Ahora, rápidamente esto de acá, que esto ya está escrito, creo que ya la mayoría terminó. Entonces, jueces, reyes de Israel, reyes de la casa de Israel, invasión de Asiria, eso fue lo que vimos la vez pasada. ¿En qué año invadieron los asirios? 3273. ¿Y el sitio duró cuántos años? 3 años. Para, finalmente, 3276, la deportación de las tribus. ¿Hasta dónde se llevaron a las tribus de la casa de Israel? La semana pasada lo mencionamos. ¿Nadie lo recuerda? ¿Hasta qué, perdón? ¿Hasta dónde se llevaron a las 10 tribus? Hasta una parte de la India. ¿A dónde más? El sur de Rusia. Hicieron ese movimiento. La gente se enfrentó a algo, a la gente que traían de esa tierra. ¿Qué fue lo que se enfrentaron? Que la tierra se llenó de ¿qué? De leones. Y los leones se los devoraban. Entonces dijeron, no, tráiganse una persona de los hebreos para que venga y les enseñe la ley de esta tierra. Vino, les enseñó, y dice que la gente le creía a Jehová, pero también que le creía a otros dioses. Y el versículo siguiente repite lo mismo. Y la gente creía a Jehová y creía a otros dioses. Y el tercero dice, pero nadie creía a Jehová, sino solamente a los dioses. O sea, hicieron una mezcolanza de todo. Una mezcolanza. ¿Sí? Vamos a mirar ese texto. Eso fue Primera de Reyes. No, Segunda de Reyes. 17 o 21, algo así.
17, Segunda de Reyes 17, del 32 hasta el 34, que son pasajes curiosos porque dicen temían, y abajo dicen no temían. O sea, como que lo intentaron y al final hicieron fue una mezcolanza de todo. Entonces, por eso es complicado encontrar, ¿cierto?, como ideas religiosas que no vengan mezcladas con las de otros pueblos. Eso no es solamente de nosotros en la casa de Israel, en la casa de Judá también pasa, y lo dijimos en la clase anterior. La casa de Israel está influenciada ampliamente por ¿cuál imperio? El imperio romano, la casa de Israel. Y la casa de Judá, ¿por qué imperio está influenciado? Por el imperio babilonio. Sí, muchas de las cuestiones babilonias quedaron metidas dentro del judaísmo. Y el judaísmo también heredó cosas a Babilonia. Por ejemplo, una de ellas, cierta noción del día de reposo. Hasta se llama muy parecido, Shabitu, el día de reposo para ellos. ¿De dónde sacaron ellos eso? De la cultura hebrea. ¿Sí? Entonces, bueno, sigamos. 17, Segunda de Reyes, 17, 32 hasta 34, sí. ¿Cómo dice, señora Beatriz? Dice, temían a Hashem e hicieron del 32. E hicieron del bajo. Un segundito, señora Beatriz. Segunda de Reyes 17, versículo 32. Ahora sí. Temían a Hashem e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Hashem y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Hashem, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Hashem a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. ¿Sí lo ven? Temían y no temían. O sea, nunca lo temían. ¿Pero tenían alguna noción del Eterno? ¿Alguna idea? Sí. Gracias. ¿Alguna noción, alguna idea? ¿Por qué tienen alguna noción? Porque trajeron un tipo para que les enseñara. El nombre del tipo sería muy bueno conocerlo. No está en ningún lado. No está. Nadie sabe cómo se llamaba ese sujeto. Sigamos. Entonces, históricamente hablando, sí es válido afirmar que hubo hebreos que llegaron hasta la India, incluso hasta la China antigua, porque en los escritos chinos hay reseñas o muestras históricas de que efectivamente ahí hay algo de judaísmo. Por ejemplo, un emperador que se negó a aprender los juegos pirotécnicos en un día séptimo de la semana, y él decía que era su día de reposo, y la gente lo consideraba que estaba loco, porque ahí en China no tienen esas tradiciones. Pero él siempre afirmó en sus escritos que él había aprendido eso de unas personas muy sabias, pero nunca reveló el nombre de quién había aprendido. Lo más seguro es que tenga una influencia judía, ¿cierto? Una influencia hebrea de cualquiera de las tribus, judía o neftalinita, lo que sea, en aquellas zonas del planeta. Y mostramos, creo que se fue la clase anterior, que en China y en esa parte del mundo hay gente que pertenece a comunidades hebreas, ¿cierto? Y que se llaman los Benei Menashe, ¿cierto? Que vimos las fotos en Mongolia, en China, que son personas con rasgos orientales, pero que pertenecen a la cultura hebrea, practican la Torá, es lo que quiero decir con eso, ¿sí? Y el judaísmo los ha aceptado como parte del pueblo de la nación de Israel. Nosotros no tenemos, de la nación de Israel no tenemos acceso o recibimiento, de la nación, del Estado de Israel actual, ¿sí? Del Estado de Israel. Pero a ellos sí les dan una visa diplomática, protección internacional, bueno, muchas cosas, ¿sí? Gracias. Sigamos entonces. Vamos a ubicarnos acá. Entonces, reyes de Israel, 3 reyes. Saúl, este fue su etapa de reinado, no cuando nació y cuando murió, o sea, esos son los años de reinado. Reinó entre el 1909, bueno, terminó acá. David reinó de este hasta este, y Salomón del 2990 hasta el 3030. Muere Salomón, se arman las dos casas, reyes de la casa de Israel 3030 y reyes de la casa de Judá también
3030. La semana anterior dijimos que una de las dos naciones, casa de Israel y casa de Judá, duró más. ¿Cuál duró más? Lo dijimos hasta alguien lanzó la fecha, como 200 y pico de años más. Sí, acá está. Bien, vamos a ubicarnos en la hoja de la semana anterior, la hojita esta de los reyes y de los reyes de Judá y de los reyes de Israel. Atentos al cuadro que dice reyes de la casa de Israel. ¿De Judá? No, de Israel. Sí, ya lo vimos, pero vamos a retomar ahí un poquito, porque algunas personas no habíamos venido. Entonces, el primero, ¿cómo se llamaba el primer rey de la casa de Israel? ¿Cuándo asumió su poder? 3030. ¿Dónde reinó? En Siquem, al final de la hoja tenemos, ¿cierto? Siquem. ¿Dónde reinó su hijo Nadab? También en Siquem. Luego movieron el reino a una ciudad llamada Tirsa, durante 1, 2, 3, 4 reinados. Pero vemos un reinado de 7 días. ¿Sí? Luego la capital se movió de manera definitiva, ¿a dónde? A Samaria. ¿Cuál fue el último rey de Israel? Oseas. ¿Hasta cuándo reinó? 3276. ¿Listo? Ahora le damos el cuadro de abajo. Léelo por favor, Geraldine. El año y lo que pasó. El de abajo, este de acá. 3273, sitio de Samaria. Sí. 3276, toma de Samaria, deportación de las 10 tribus del norte, fin del reinado de Oseas. Los hebreos son llevados a Siria, en Alá, en Amor, Sí. junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Bien. El último cuadro. 3276, 3277. La casa de Israel ahora es una provincia asiria y es repoblada por personas traídas desde Persia, Babilonia y Asiria y la India. En la India, le habíamos anexado ahí, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuánto duró ese reino? 200 y pico de años. Sí, 240 y pico de años. ¿Cuántos reyes en total tuvo? Por acá yo creo que lo anoté. 20 reyes. Estas son las ciudades que reinaron: Siquem, Tirsa, Samaria. ¿Dónde está ubicado el reino de Israel? En la parte norte de la tierra. ¿Quién los invadió? Los asirios. ¿Cómo se llamaba el rey? ¿Cómo lo ponen aquí? Sargón II. O Salmanasar. Salmanasar. ¿Listo? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Ahora vamos a ver qué pasó con la casa de Judá. Vamos a ver qué le sucedió a ellos. Entonces vamos a dar la vuelta a la hoja. ¿Listo? Primer rey de Judá. Roboán. ¿En qué año asumió? 3030. ¿Hasta qué año reinó? ¿Hasta qué año reinó Roboán? Listo. Él era hijo de Salomón. Judá. Todos absolutamente reinaron en Jerusalén. Nunca se movió la capital del reino de Judá. Y hasta el día de hoy está ahí ubicada. Sí, está ubicada ahí en Jerusalén, es la capital. Ahora, ¿cómo se llama el último? ¿Cuándo asumió el poder? Aquí, gracias. Sí. ¿Y cuándo terminó su reinado? ¿Cuánto reinó? 11 meses. 11 meses. Sí, esos son meses. ¿Son meses? 11 meses. ¿Listo? Y ahí vamos a hacer un cambiecito a la hoja que algo quedó mal. Vean el rey Joaquín, el penúltimo. Dice que asumió en el año 3405 y terminó su reinado en el 3416. Quedó mal eso ahí. Entonces, Joaquín 3405 y 3416. ¿Listo? Para que lo corrijamos ahí. No, eso está mal, es que el cuadro ahí se desconfiguró todo, por eso no he mencionado nada de ese cuadro.
ese que dice total de años como rey, bueno, en algunos quedó bien, pero en los que dicen 0 punto algo está mal. O sea, fue acá también. Sí, Este 11 meses sí señor, 11 meses. se No, Sedequías, sí. ¿Listo? Sí, 11 años. 11 años, Más o menos. exacto. Bien, vamos entonces a la escritura. Vamos a ver qué fue lo que pasó con el reino de Judá. ¿El reino de Judá en qué parte de la tierra está ubicado? En la parte sur. Capital, Jerusalén. ¿Derrotados por qué pueblo? ¿O conquistados por cuál pueblo? Por el imperio babilonio. Históricamente, como han existido muchos imperios babilonios, le colocaron Neo-Babilonio. ¿Listo? Para que lo anoten, eso es importante. Cuando van a leer un libro de historia, dice el imperio babilonio se fundó en el año 4000 antes de Cristo. Esto no cuadra nada con lo que nos está diciendo Sergio, porque han habido o hubo muchos imperios babilonios. Este es el Neo-Babilonio. Hay otro que se llama Proto-Babilonio, el nuevo Babilonio, no Neo, sino nuevo. Este es Neo-Babilonio. Bueno, el cuadro sí tiene que hacerse una corrección. Vamos a darle la corrección para la otra clase, ¿listo? O sea, por ahora no miremos el cuadro con la fecha, solamente los nombres. Sí, hay que hacer una corrección, pero no me acuerdo cuál era. Creo que esa no era. Después la comprobamos. Capítulo 25 de Segunda de Reyes. ¿Listo? Segunda de Reyes 25. ¿Cómo dice? 25, 1 hasta el 7. Sí, por favor. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitió, y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. Entonces, los babilonios llegan en el año 9 de Sedequías. Y la ciudad dura sitiada hasta el año 11. O sea, dura sitiada en total 2 años. Por favor, Geraldine, léenos el cuadro que está acá abajo. Ah, no, espera. No, acá lo tenemos, eso está en el cuadro. Caída de Jerusalén, ¿cierto? Tenemos que el sitio y 3416 fue la destrucción. Vamos a leer nuevamente. Aconteció a los 9 años de No. su reinado. En el 3, por favor. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros junto a los huertos del rey. Y estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Ahí está entonces el trato que le dieron a Sedequías. Él iba hacia el Arabá, o sea, él iba hacia Arabia. Lo más probable es que iba realmente hacia Egipto. Arabá es la parte sur. Iba hacia la parte sur. Pero si ustedes se dan cuenta, el traslado, el camino que él hizo fue muy cortico. Llegó apenas hasta Jericó, que eso es cerca de Jerusalén. Es decir, él llegó a moverse muy poco esa noche. Lo capturaron, le leyeron como una sentencia por haber desertado. A sus hijos los degollaron y a él le sacaron los ojos y lo mandaron preso para Babilonia. Ese fue el último rey de Judá, Sedequías, rey de Judá. ¿Quién tenía que ser uno de los reyes de Israel? El profeta llamado Daniel. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Dice que tenía que ser uno de los reyes de Israel. Porque él era descendiente de la familia real. Él era uno de los príncipes de Israel, junto a Sadrach, Mesach y Abednego. Tenían un cargo alto. Ajá, exactamente. Por eso en Babilonia le dieron un trato especial, porque él era alguien de la realeza ahí.
Obviamente la realeza tenía una formación intelectual mucho más fuerte que alguien del pueblo, o sea, no era un cualquiera, por eso lo protegieron. ¿Sí? Y allá le enseñaron a hablar hasta caldeo y todo, creo que el capítulo 2 lo dice, de Daniel. Pero lo conservaron no tanto porque lo estimaban, sino porque podían sacar provecho de él, ¿no? De sus interpretaciones. Sacarle conocimiento y todo eso. Exacto, porque tiene una formación diferente. No, por cariño y eso no. El texto dice, bueno, el texto del Daniel dice que porque lo sacaron del horno ardiente, ¿cierto? Y que la gente quedó impresionada. Sí, bueno, lo están narrando Daniel desde su perspectiva, pero la perspectiva de ellos es otra, es utilizar a Daniel como un consejero, y eso es lo que lo nombran, ¿no? Y lo ponen a aprender esa lengua. Y durante como 7 años creo que lo ponen a aprender para que enseñe a la gente todo el conocimiento que él tenía. O sea, ellos estaban buscando era qué? Conocimiento de Daniel, principalmente de Daniel. ¿Listo? Ahora sí vamos a leer el cuadrito, por favor. Léelo, Geraldine. El cuadrito que dice Judá, el azul la parte de abajo. 1398. Sí, Nabucodonosor lleva cautivos a los príncipes y hombres valientes, entre esos a Daniel el profeta, príncipe heredero al trono. 3416. Nabucodonosor toma Jerusalén, destruye el templo y hace a Gedalías sí. gobernador de Judea. Bueno, algunos le dicen Gedalias, ¿no? Bueno, listo, Gedalia o Gedalías. Y, ¿Sigo? sí, 3398, 3468, 70 años de cautiverio. Jeremías 25. vamos a mirarlo. Jeremías 25:11. Este como es hasta ahora, como el capítulo 1 del tema de las dos casas, pues estamos viendo así como todo muy general. O sea que luego más adelante vamos a ver un capítulo solo de la casa de Israel y vamos a ver cómo se tomaron la ciudad, cómo la sitiaron, por dónde, la cronología bien solamente de la casa de Israel. O sea, por ahora estamos viendo esto de manera general, para tener un panorama. Ya luego vemos en específico casa de Israel primero y luego tenemos el capítulo de la casa de Judá, que es un poquito más complejo, como se dan cuenta. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la casa de Israel y la casa de Judá? Que una parte enorme de la casa de Judá pudo volver a la tierra y pudo reconstruir el templo. ¿En qué generación pasó eso? O sea, ¿en qué personaje bíblico, en qué libro de la Biblia dice eso? Ujú. Y en Esdras. Esa es la primera parte, ¿cierto? La primera generación que volvió. Zorobabel, Esdras, Nehemías, ¿cierto? Y luego viene la segunda generación, que es la generación a la que le leen la Torá en un aguacero impresionante en la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Porque el texto lo dice, y esa es la segunda generación de que vuelve. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la casa de Israel y la casa de Judá? La diferencia fundamental es que la casa de Judá pudo volver, algunos de ellos pudieron volver y establecerse nuevamente en la casa o en el lugar de Judá. Hicieron nuevamente el templo, ¿sí? Guardaban la Torá y lo mejor aún, volvieron a establecer el sacerdocio y todo lo que tiene que ver con el templo. Todo volvieron a elaborar todo volvió a iniciar. Y entonces viene esa etapa como de, digámoslo, como un poquito de todo, un poquito de Babilonia, un poquito de la cultura hebrea, donde está desde Esdras más o menos hasta los macabeos, ¿sí? Cuando están bajo esa dominación babilonia, persa, griegos, bueno, y de todo un poco. Y ya luego nace, más adelante, el Mashiach en la dominación romana. Entonces, es un poquito complejo llegar hasta allá, pero vamos suavemente. Entonces, Jeremías 25:11, ¿cómo dice? Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. No, dame un segundito, desde el 1 hasta el 11. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ojo, era el primer año de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y en qué año dice él que subió a conquistar? Donde lo leímos ahorita, en Segunda de Reyes. Ya les digo. ¿Cuál fue el texto que les dije? Perdón. Sí, ya. Pero no dicen que me dice acontecer un año de Nabucodonosor. Ya, en el año sexto de Nabucodonosor. Es decir,
Si ustedes cogen Segunda de Reyes 25:1 dice, aconteció a los 9 años de su reinado en el mes 10º a los 10 días del mes, hablando del reinado del rey Sedequías. Y si ustedes lo leen allá en el 25 de Jeremías, dice, palabra que vino a todo el pueblo en el 4.º año del rey Joacim. O sea, lo que trato de decir es que en Jeremías 25:1 Nabucodonosor aún ni siquiera contemplaba llegar a Jerusalén y vino la profecía a Jeremías un montón de años antes. ¿Cómo dice la profecía? Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Hasta el 11. La cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo. Es decir, los primeros 2 versículos son anexo, ¿cierto? De algún escriba o el tipo que le escribía las profecías a Jeremías. ¿Cómo era que se llamaba? Baruch. Creo que la vez pasada lo vimos. 2. Te digo 3. Desde el año 13 de Joacías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día que son 23 años, ha venido a mí palabra de Hashem y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. O sea, él llevaba profetizando en Israel 23 años la misma lora. ¿Cierto? Va a venir Nabucodonosor, rey de Babilonia, y nos va a conquistar. Vamos a estar allá 70 años. Esa era la predicación de él durante 23 años. No predicó más. Y dice, pero ustedes no me escucharon. Y miren lo que dice. Sigue. Y envió Hashem a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Aquí por ejemplo le puede estar hablando de Isaías, el cual fue anterior a Jeremías. O sea, Isaías es de otra época, Jeremías es de otra época, ¿vale? Sigamos. Oseas también. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Hashem a vosotros y a vuestros padres para siempre. O sea, fue una advertencia de 23 años. Y no solamente Jeremías, sino que de tiempos atrás, 100 años atrás o más, ya habían estado otros profetas diciendo, vuelvan y vuelvan. Sí. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos. Pero no me habéis oído, dice Hashem, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Hashem de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Hashem, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezcan de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. O sea, está diciendo, esta tierra va a quedar desolada. Pero interesante que diga toma. Ahí no hace referencia a las tribus de Israel. Está hablando de las tribus que trabajaban para o con Nabucodonosor. Sí, están por ejemplo los amorreos, los mismos jebuseos, están por ejemplo la gente que vive en Sidón. Sí, es gente que no pertenecía al pueblo de Israel y que él de seguro contrataba o pagaba o unía. Sí, sigamos. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Ahí está. Sí. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. 70 años. Sí, lo está diciendo claritico. O sea, no necesita interpretación. Sigamos. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigará el rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Hashem, y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre. Hasta el día de hoy, ¿no? Un desierto, Irán, Irak. ¿Ya terminamos de leer? No. Sí, hasta el 11, ¿no? No, hasta el 14, por favor. Y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro profetizado por Jeremías contra todas las naciones, porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Profetizado por Jeremías, ¿no? Dice, escrito en este libro, profetizado por Jeremías.
O sea, no necesariamente fue que él lo escribió. Entonces dice 70 años. Vamos a otro. Jeremías 29:10. Ahí al ladito. ¿Cómo dice? Dice, porque así dijo Hashem, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Sí, para haceros volver. Entonces, 70 años antes ya le está diciendo, tranquilos que en 70 años nos vamos a volver a ver. O sea, yo lo voy a estudiar durante 70 años, pero en 70 años nos vamos a volver a ver. Esa fue una promesa que Dios le lanzó. Y si ustedes leen el contexto, la gente no es que le haya puesto mucha atención. Ahora vamos a Daniel 9, del 1 al 3. Daniel 9, del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Hashem al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Elohim, el Adón, buscándole en oración y ruego en ayuno, silicio y ceniza. Hasta el 3. O sea que él estaba leyendo el libro de Jeremías y se encontró eso, la profecía de que los hijos de Israel tenían que estar en Babilonia durante 70 años. No fue que sí, ya se cumplieron los 70 años, no, todavía falta un montón. ¿Sí? El diciendo es que él leyó en el libro, o sea que él tenía una copia del libro de Jeremías y pudo leer esa información, es decir, Daniel cita a Jeremías. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes fueron la primera generación que volvió? Ya por allá algunos dijeron algo. Vamos al libro de Zacarías, Zacarías 1:1. Esta es la generación que vuelve después de los 70 años. Zacarías 1:1. Sí, la primera generación. Tranquilos, si no, de pronto están perdidos, no me entienden. Esto lo vamos a ver todo en un capítulo, o sea, en varias clases, ¿sí? Entonces tratan de dar como un mapa general. Para cuando yo empiece a hablar, entonces, ¿dónde iba eso? ¿Antes o después? Ya tenemos lo general. ¿Listo? ¿Cómo dice? Zacarías 1:1. Sí, por favor. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Hashem al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo. Ojo, en Daniel apareció un Darío. Aquí apareció otro Darío, pero no son el mismo Darío. Por eso dice que hay uno que es Darío, hijo de Asuero. Y este es otro Darío. Sigamos. ¿Ese Darío es título? Es un título. Es como el César, es un título. Se enojó Hashem en gran manera a vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Hashem de los ejércitos, volveos a mí, dijo Hashem de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Hashem de los ejércitos. O sea, esa frase que a veces se repetía muchísimo y se repite todavía hasta el día de hoy, ¿cierto? Volvamos a Él, se volverá a nosotros. Está metida en el contexto de volver, pero a Jerusalén. No de volver, vamos a portarnos bien. No, vamos a volver a Jerusalén. Ese es el contexto de lo que está hablando acá. Siga, por favor. Así ha dicho Hashem de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon. Otra vez, ni me escucharon. Los primeros profetas, a Jeremías, que son de los primeros profetas que hubo. Bueno, y Oseas también. ¿Listo? Ahora, vamos al siguiente libro después de Zacarías. En el capítulo 1, un segundito, a ver si es Malaquías. Un segundito. No, ese no es. Es Ageo 1:1. Ageo 1:1. ¿Cómo dice, señora Beatriz? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, Vamos a leer nuevamente Zacarías 1:1. en el 8º mes del año,
En el 8º mes del año segundo de Darío. O sea, Ageo y Zacarías son contemporáneos. Ageo empezó su profecía en el mes sexto y el otro empezó su profecía en el mes octavo. 2 meses de diferencia entre Ageo y Zacarías. ¿Sí? ¿Me dice entender? En el mismo año del mismo rey. Ese sí es el mismo. El mismo año. ¿Y qué dice? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Hashem por medio del profeta Ageo, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Hashem de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Hashem sea reedificada. Entonces vino palabra de Hashem por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, le está diciendo, es tiempo de que sigamos viviendo en estas casas en Babilonia, ¿cierto? Decoradas, bien hechas y eso, y la casa de el Eterno, o sea, Jerusalén, ¿cierto? Pues, puntualmente el templo, estando desierto. Sí, es una pregunta que le lanza. Ahora vamos a mirar dónde están los dos juntos. Esdras 5:1. Tanto Ageo como Zacarías. Sí, lo que trato en esta parte de la clase es que hagamos como enlaces entre los personajes, o sea, que no pensemos que Daniel está a 200.000 años de luz de tiempo de Jeremías, y Jeremías no tiene nada que ver con Isaías. Jeremías cita a Isaías, Daniel cita a Jeremías. Después de la muerte de Daniel, Ageo y Zacarías son contemporáneos y hablan de lo mismo, que ya es hora de volver, ¿sí? Entonces, Ageo y Zacarías contemporáneos. ¿Y Esdras y Ageo están conectados? Todos. Esdras, Ageo, Zacarías, Zorobabel, Nehemías. Sí, es todo un equipo. Sigamos, señora Beatriz, el 5:1. 5:1. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Elohim de Israel, quien estaba sobre ellos. ¿Qué causó la profecía de Ageo y de Zacarías? Ahí está el 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Elohim. Alto ahí, gracias. Entonces, Zorobabel, hijo de Salatiel, un judío, y el otro es Jesúa, hijo de Josadac, el cual es un levita. Ese levita llamado Jesúa aparece en el libro de Zacarías también, en el capítulo 3. Entonces está todo, estoy tratando de unir todo, si todo está fríamente unido por el Eterno, cuando dejó estos libros acá en el Tanaj, todo está unido, todo tiene que ver una cosa con la otra. Es una gran madeja histórica. Pero yo quiero que hoy nos quede claro es esto. ¿Qué quiero que quede claro? Principalmente de aquí, de la I hasta la ñ. Entonces, Israel, la nación, solamente tuvo 3 reyes: Saúl, David, Salomón. Luego viene la etapa de la casa de Israel y la casa de Judá. En la casa de Israel, ¿cuántos reyes hubo? 20. En la casa de Judá, ¿cuántos reyes hubo? 20. ¿Dónde reinó la casa de Israel? Siquem, Tirsa, Samaria. ¿Dónde está ubicado? En la parte norte. En la parte sur está el reino de Judá. ¿Y dónde reinaron todos ellos? En Jerusalén. ¿Quién derrotó a la casa de Israel? Los asirios. ¿Qué rey? Sargón II, que es el mismo Salmanásar, ¿cierto? ¿Quién derrotó la casa de Judá? ¿Qué rey? Nabucodonosor. Muchos años después de la casa de Israel, ¿sí? Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué imperio? Bueno, Babilonia. Y la caída de Jerusalén. Finalmente se produce en el año 3416. Pero ya se han llevado algunas personas a la tierra de Babilonia. Voy a colocar aquí otro inciso para que los quedan ahí, por favor. Los 70 años babilonios. ¿Listo? Va del año 3398 al año 3468. Esos fueron los 70 años en Babilonia.
Daniel desafortunadamente no alcanzó a ver el regreso de los israelitas, o de la casa de Judá puntualmente, a la tierra prometida. Se murió más o menos unos 5 años antes del regreso. Y él está enterrado en una ciudad en Irán llamada Susa. ¿Qué más sucedió en Susa? Toda la historia de Esther y Mardoqueo y etc. ¿Listo? Ya pudimos colocarlos como un poquito más cercanos a los personajes, o sea que no nos quedara tan suelto Jeremías, ¿sí? Faltó uno, que es Ezequiel. Ezequiel escribe a la mitad más o menos de este tiempo, ¿sí? O sea, Ezequiel es contemporáneo de Daniel, pero bueno, con el tiempo vamos a irlo colocando mejor ahí en la jugada. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo está claro? Sí. Ahora vamos para el libro de Amós, y ahí vamos a terminar. Amós. ¿Cierto? Entonces, Amós, vamos a leer el 1, un pedacito del 1, 3, un pedazo. Amós 1.1. Amós 1. Bueno, porque aquí ya se empieza a complicar un poquito. Entonces pónganle cuidado. Lo siguiente. ¿Ha quedado claro como todo esto es lo general? La idea es como tener un gráfico, pero en el siguiente material, donde esto nos queda un poquito más claro. ¿Sí? ¿Por qué un poquito más claro? Porque puede ser pues, complejo, es un montón de información, yo entiendo. Vamos a centrarnos ahora solamente en la casa de Israel, solamente en la casa de Israel. Y para eso vamos a leer un pedazo de Amós, que Amós va a profetizar sobre la destrucción de Samaria. ¿Sí? Vamos a coger solamente, repito, a la casa de Israel, solamente a la casa de Israel. O sea, por ahora nos vamos a olvidar de todo el reino de Judá. Ya después lo vamos a traer a colación. Entonces, Amós 1:1. Las palabras de Amós, que fueron uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Listo. Ahora vamos al capítulo 3, versículo 9. La vez pasada leímos hasta el 8, ¿sí lo recuerdan? Entonces, Amós 3:9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid: reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. Entonces, cuando Amós da su profecía, todavía estaban los dos reinos, casa de Israel y casa de Judá. Y el Eterno, el primer reino que va a quitar es al reino de Israel. Y empieza a mandar algunos profetas como Jonás, Amós y Oseas. ¿Sí? La primera oleada, digámoslo así, de profetas. Ya luego viene la segunda, que empieza con Isaías. Entonces la primera está Amós. Y el mensaje de Amós es claritico. ¿Y por dónde? Por los palacios, ¿en dónde? En Asdod. ¿Dónde queda Asdod? Sí, si uno va a leer profecía, lo dije la semana pasada, creo. Es bueno primero echarse unas clases de geografía básica o tener un mapa a la mano. Vamos al mapa. Casi todos tenemos el mapa en la carpeta. Déjame un segundito la carpeta, la verdad que no. Cualquiera, eso. Mira, si el mapa que tenemos ahí no sirve. Sí. Vamos a la cartilla, menos mal que está ahí. La cartilla en el mapa. Sí, la idea es que la traigamos para poder mirar. Entonces, en el mapa tenemos que hay 3 ciudades que no pertenecen ni a la casa de Israel ni a la casa de Judá, cerca al mar. ¿Sí lo ven? Asdod, Ascalón y Gaza. Cerca al mar. ¿Sí lo ven ahí? Asdod, Ascalón. Ya la hermana de Dios se nos adelantó y ya lo dijo. Son ciudades filisteas.
¿Listo? Ciudades filisteas, ciudades costeras. O sea, tienen algún ingreso económico mayor a los que viven de pronto en la montaña. Lógico, un puerto. Sigamos leyendo, volvamos a leer el 9. Proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto. Oh, ¿por qué les dice eso? O sea, ¿ustedes qué podrían entender de ese pedazo? Proclamar en los palacios, pero no de Israel ni de Judá, sino en Asdod y en Egipto. ¿Qué hay que proclamar? Veamos. Y decid, reuníos sobre los montes de Samaria y ved las muchas opresiones en medio de ella y las violencias cometidas en su medio. O sea, el Eterno, ¿quién está convocando ahí para que vaya hasta Samaria? A naciones extranjeras. ¿Sí o no? A los filisteos y a los egipcios. Sigamos. No saben hacer lo recto, dice Hashem, atesorando rapiña y despojos en sus palacios. O sea, cosas hurtadas. Sí. Por tanto, Hashem el Adón ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. ¿Quién es ese enemigo que promete Amós? Un enemigo vendrá por todas partes de la tierra, de la casa de Israel. Por eso es bueno contextualizarnos. No por Rusia, China, Colombia, no, por todas las partes de la tierra del reino de Israel. ¿Y qué hará? Y tus palacios serán saqueados. Así ha dicho Hashem. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Oh, dice que así como el Eterno guarda una oreja o 2 patas de un león que se está comiendo una presa, así también se salvarán los hijos de Israel. ¿Cómo lo paso? Ese es el idioma o el lenguaje profético. ¿Cómo lo paso ahora a que yo lo entienda? O sea, ¿cómo lo explicarían ustedes? Que es el objetivo, pues, de esto, que podemos ver cositas así de los profetas y tratar de explicarlas. Porque pues en el lenguaje profético, pues era muy chévere, pero ¿y qué quiere decir? Vamos a volver a leerlo. Sí, bueno, vamos a leerlo nuevamente, el 11 y el 12. Por tanto, Hashem el Adón ha dicho así: un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Sí, derribará Tus fortalezas, tu fortaleza, está en singular. tu fortaleza. O sea, el templo que ellos habían hecho en Samaria, o un lugar de adoración en Samaria, que esto es solamente para la casa de Israel. Sigamos. Y tus palacios, ¿sí? Y tus palacios Sí. serán saqueados. Así ha dicho Hashem. De la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas. Oh, es una metáfora. De la manera Que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Entonces, ese es un versículo para analizarlo. Sí, ahí vamos a hacerlo. Y es un pastor que libra, ¿cómo es que dice? Dice, de la manera que el pastor libra. ¿Para qué un pastor libraría a lo que queda de un animal si ya prácticamente se lo ha devorado? Entonces al pastor está el león, sí, el león, ¿cierto? El león devorándose al animal. Y el pastor interfiere y lo único que salva son 2 piernas o una oreja. ¿Para qué sirve eso? O sea, exacto, una punta de una oreja, ni siquiera una oreja, la punta de una oreja. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que puede significar eso? O sea, ¿por qué un pastor se enfrentaría a un león y solamente salvaría eso? O sea, que imaginémonos la escena. Sí, está el león devorando y llega el pastor a tratar de librar a su animal. Pero era un hecho porque de la manera que el pastor, o sea, en el contexto estaba hablando de un hecho, cosas que sucedían. Exacto, de contexto de ellos. O sea, era algo común en su contexto.
Pero porque un pastor trataría de liberar a un animal, Que si ya no acá es la mitad. sí, ya no tiene vida, ya se lo han devorado casi todo. ¿Por qué razón? ¿Qué llevaría al pastor a hacer esa jugada, ese movimiento? Sí, vamos a leerlo en esta versión. Una cosa es que el pastor vea como David, que el león se llevó la oveja y riñeron, y el texto dice que él libró de la boca del león y del oso a la oveja. O sea, la oveja estaba con vida. ¿Sí o no? Yo he librado a las ovejas del oso y del león en 2 ocasiones, dice David. ¿Sí? Pero aquí no, aquí el león ya se ha devorado una parte de la presa y el pastor llega como a intervenir, pero ya es tarde, solamente libró las patas y una punta de una oreja. 3:12. Ha dicho el Eterno, tal como salva el pastor de la boca del león, solo 2 patas, o el cartílago de la oreja, así se salvarán los hijos de Israel que habitan en Shomerón, en el extremo de la cama o en un lecho húmedo. En un lecho húmedo, lecho húmedo, al lado de un lecho. Y entonces dice lo siguiente, el 13, léelo, señora Beatriz, por favor, en su versión. 13, Sí, oír y testificar contra la casa de Jacob, ha dicho Hashem, Elohim de los ejércitos. entonces, otro término utilizado para la casa de Israel es casa de Jacob. ¿Listo? Anoten eso, por favor. Entonces, casa de Israel, o sea, la del norte, ¿no? Más puede diferenciar ahí cuando a veces habla de la casa de Jacob, pero se refiere a las mujeres, por el contexto. Por el contexto. Sí, aquí porque está hablando directamente de Samaria. Entonces aquí sabemos que está hablando de esa casa, ¿no? Pero en la Torah cuando dice que Moisés le enseñó la casa de Jacob, la Torah es así en la parte femenina. Sí, sí, solo aparece en la Torah cuando se dirige a Moisés como casa de Jacob. Casa de Jacob. No, los profetas no. ¿Sí? ¿Me hice entender? Entonces, casa de Jacob en el contexto de Amós toca siempre coger por contextos cortos. Usted no puede suponer que todos los profetas hablan de lo mismo, porque eso es falso. ¿Cuántos han leído el libro de Amós completo? O sea, todo, a sinceridad. Supongo que tal vez ninguno, o muy pocos. Pensé que ya está en la mano. Y el libro de Amós tiene una información importantísima en cuanto a nosotros, la casa de Israel. Y aquí pues llevamos apenas un pedazo, ¿sí? Un pedacito. Vuelvo y repito la pregunta. ¿Para qué un pastor libraría a un animal que ya no tiene vida? Solamente esos 2. ¿Con qué sentido? ¿O con qué sentido? Si la Torah prohíbe que yo no puedo comer animales que han sido devorados o medio devorados por animales salvajes. ¿Sí o no? ¿Sí lo recuerdan? Entonces no es que no, yo salvo las 2 patas y por lo menos me aseguro la comida de esta noche. Es más como un sentido de rescate, no tanto por lo que pueda obtener de eso que le logró quitar el león, sino como una forma de rescate, o sea, como que no le dio ¿Podemos utilizar la palabra compasión? ¿Puede ser como un acto de compasión? no, como yo voy a tener un acto de compasión de una vida que ya no existe, o sea, viéndole desde un animal. Sí, le contestó el animal. Sí, pero digamos si lo vemos desde el lado del Eterno, pues obviamente no va a permitir que Israel sea raído por completo. O sea, ahí es donde vamos a un pequeño remanente, y si digo que menciona la punta de la oreja, pues es algo muy mínimo del sacerdocio o de lo que pueda quedar de los levitas, que puede hacer ese medio que el Eterno todavía sigue usando para la cuestión de los sacrificios o de los cultos que ya establecidos, ¿no? Y con respecto pues al pastor es como de cierta forma esa reacción de no darle la oportunidad al león de disfrutar por completo de la oveja. No es un asunto de rescate, más allá de la oveja, más allá de que si la puede comer o no, porque no lo puede hacer. No lo puede hacer, exacto. O sea, porque alguien diría, no, pues está tratando de asegurarse algo de comida, porque usted no cuida un animal tanto tiempo, ¿cierto? Para que llegue un animal se lo devore, algo trata usted de salvar, pero acuérdense que hay un mandamiento que dice que no se puede hacer. Dice, si alguien come dice animal mortecino o despedazado por un animal salvaje, ¿qué tiene que hacer? Una tevilá, y será considerado impuro hasta el anochecer. O sea, será un pecado.
Si la Torah da la solución, uno te dirá, listo, pero en lo posible no tratar de hacer ese tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Encontramos es un acto no de utilidad, o sea, el pastor no está tratando de sacar utilidad de las dos piernas que rescató. Y miren que nunca mencionan al animal. Vamos a volver a leer el 11, señora Beatriz. Dice, por tanto Hashem el Adón dijo así, un enemigo vendrá por todos lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Acuérdense, tu fortaleza, el lugar de culto que ellos tenían central. Y los palacios, bueno, los lugares importantes o destacados. Sigue. Así ha dicho Hashem, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Ahora cambiemos un poco la pregunta, y es, ¿qué actitud tendría el león si solamente le quedan 2 piernas de su presa? O sea, ¿usted lo encontraría igual de salvaje y de violento que cuando él empezó a comer, o lo encontraría de pronto un poco más apaciguado, más calmado? O sea, tenemos varias cuestiones ahí. Está lo que hemos dicho, ¿para qué salvaría? No es una cosa de uso, no es que él vaya a usar la carne, es algo más que está dentro del pastor. ¿Sí? Puede ser un acto de compasión, ¿sí o no? No con el animal, sino como darle cierto respeto a lo que él ha cuidado, a su trabajo, como cuando se muere el perro de uno, ¿sí? Supongamos. No es que uno vaya y lo bote en el primera. Pues hay gente que lo hace, bueno, ¿sí o no? Pero uno que tiene algo de la Torah, yo no creo que vayan a meter el perro en la primera bolsa de basura y a cualquier pastizal. Yo no creo, ¿sí o no? Y no es tampoco uno le quiere dar, pues vamos a colocarle 6 velas, ¿cierto? Y nos ponemos todos a rezar el Shema. No, porque tampoco está a ese nivel, ¿sí o no? O sea, ni allá ni acá, ¿sí? Ni tampoco es que el perro ahora reencarne. No, no, no. Sí, dice el libro de Eclesiastés, su aliento, su espíritu, va a la tierra y desaparece. Desciende a la tierra, es el término que utiliza, desaparece. Entonces es lo mismo, es un acto de compasión por lo que alguna vez fue, no por lo que es ese animal. ¿Sí o no? ¿Y qué haría con las piernas del tipo? No se las puede comer porque la Torah dice que no lo puede hacer. Algún tipo de entierro. ¿Sí o no? ¿Para qué eso? Quiere decir que hay un vínculo entre el pastor y el animal que ha sido asesinado. ¿En qué actitud se encuentra el león? Tranquilo. Ya no hay lleno, sino tranquilo. ¿Cierto? Un león cuando está lleno, el león no ataca a nadie. No ataca a nadie. Y no dice leona, dice león. ¿Qué hace un león cuando macho? Cuando come o se sacia, pues. A dormir. Se acuesta a dormir. Un león adulto puede dormir en un promedio diario de 22 horas. Diario. O sea, ¿a qué se levanta literalmente? A comer. Y a hacer sus necesidades. Y realmente a tener relaciones sexuales. ¿Cuántas por día? Hasta 90 por día. O sea que él come, bueno, pues no comerá todos los días, lógico, los animales no son como las personas. Duerme, se despierta, relaciones sexuales, se duerme. Despierta, relaciones sexuales, se duerme. Eso es lo que hace el león, digo el macho, ¿no? El macho. Ese es su... Y cuando están por ahí las hienas, que es el único animal que las leonas no pueden repeler, sale, ruge, se encrespa, ¿cierto? Va y persigue a las hienas un ratico, viene y vuelve a dormir. ¿Cierto? Ese es el trabajo del león. Sí, ese es el trabajo del león. Entonces, ¿por qué coloca que Judá es cachorro de león? Porque ¿cómo es el cachorro de león? El cachorro de león no se comporta como el león macho, adulto, ¿sí? El cachorro de león es inquieto y trata de morder todo lo que se encuentra, ¿sí? Hasta muerde también al león macho alfa, ¿sí o no? Y está para aquí y para allá. Tanto que como hacen las leonas para calmar, los tienen que coger del cuello, ¿sí o no? Y cargarlos de un lado para otro porque están totalmente inquietos. Eso. ¿Sí o no? Cachorro de león. Entonces, volvemos nuevamente a la metáfora que coloca el libro de Amós. El tipo no lo salva porque se quiera comer lo que quedó, sino por un acto más de la relación que él tuvo con ese animal. ¿Qué se salvó del animal? 2 patas y una esquina de la oreja. ¿Sí? O sea que él va a salvar, o él salvó de la casa de Israel a quienes, a los que escucharon, a los poquiticos que escucharon, a esos fueron a los que él decidió salvar. ¿Sí o no? Ahora, la actitud del animal, del león, no va a ser un animal agresivo. Está tranquilo porque ya ha terminado de devorar.
Es decir, el Eterno se va a sentar, entre comillas, a esperar que destruyan a Israel hasta que el pueblo que lo está destruyendo esté como tranquilo, hasta que acabe la destrucción. Por eso leímos en Proverbios que Él se goza de destruir a Israel. ¿Sí o no? Cuando invaden Israel y lo destruyen y matan niños en las cámaras de gas los nazis, el Eterno no está allá arriba llorando, totalmente tranquilo. ¿Sí o no? Y Él salva a los que tiene que salvar. ¿Sí o no? Ahí salvó solamente 2 patas, un pedazo de la oreja, no tiene que salvar más. Vamos a volver a leer la metáfora. El 12 solamente. Así ha dicho Hashem, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. O sea, muy poquitos, solamente los que escucharon. Podemos anexar otra, los que se fueron antes de lo que fueron rápidos, por eso las patas, los que pudieron huir. Sigamos. Así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Sí, al lado de, un segundito, al lado de un lecho. ¿Y por qué al lado de un lecho? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué al lado de un lecho? ¿O por qué al rincón de una cama? ¿Cómo es el Al rincón de una cama. ¿A un lecho mojado? Habla como de hacinamiento, Sí, por lo que están viviendo. exacto. O sea, el otro pueblo los va a coger y los va a arrinconar por completo. Sí, no sé, los que duermen o los que han dormido con alguien, ¿sí o no? Que saben que de pronto hay una persona que se extiende mucho en la cama y el otro queda acostado prácticamente en la orilla. Hagan de cuenta de eso. Esa nación se va a extender y va a arrinconar a los hijos de Israel. ¿Sí? Sigamos. En el versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, ha dicho Hashem, Elohim de los ejércitos, que el día que castigue las rebeliones de Israel, castigaré también los altares de Betel, y serán cortados los cuernos del altar y caerán a la tierra. ¿Cuál altar? En Betel. Ahí está, Segunda de Reyes 23:15. Y ahí terminamos. Segunda de Reyes 23:15. ¿Por qué es tan específico de colocar los altares de Betel? No en, sino de. O sea, fabricados en. De Betel, no en. Segunda de Reyes 23:15. ¿Cómo dice? Dice, igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Bueno, ahí está narrando es quién destruyó algunos de los altares en Betel, pero en sí dice también quién los hizo. ¿Quién fue el que inició esa maldad? Jeroboam, hijo de quién? De Nabat. O sea, el primer Jeroboam que hubo. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 13:32. Sí, Primera de Reyes 13:32. Dice, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Hashem contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Siga, hermana. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada Israel de sobre la faz de la tierra. Listo, como se dan cuenta, ahí dice que Jeroboam en su maldad construyó altares en Betel. Y Amós le dice, esos altares en Betel van a ser destruidos. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Entonces, Amós profetiza sobre algo que había hecho años atrás un tipo llamado Jeroboam o Jeroboam I, como lo tenemos en los cuadritos y eso. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo claro? Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿listo?